En la urbanización Mascamarena, en Bétera, Valencia, los vecinos estaban acostumbrados a verle pasear a primera hora. Un labrador mediano. Solo, con chándal oscuro, saludaba poco. Casi nadie sabía exactamente quién vivía en el chalet adosado del fondo, hasta aquella mañana de junio, cuando llegaron 3 furgonetas sin distintivos, y el portero automático sonó 3 veces. Eran las 6:30 de la mañana, y lo que iba a pasar en las siguientes 2 horas iba a sacudir al gobierno de España. Antes de seguir, suscribió en Internet, que sería completamente desconocida para el gran público hasta que su nombre apareció vinculado al registro más explosivo de la legislatura. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué relación tenía exactamente con un exministro del Partido Socialista, de 65 años, casado, padre de familia y ya por entonces investigado en el Tribunal Supremo? La propia Anais respondería días después al diario El Confidencial, con 2 frases que, lejos de aclarar nada, abrieron muchas más preguntas. Aseguró que Ábalos era simplemente un amigo, y dijo, literalmente, que ella le limpiaba la casa y le sacaba al perro. Solo eso. Una amiga. Una empleada doméstica esporádica. Y sin embargo, allí estaba aquella mañana en pijama, en el chalet de un exministro de España, mientras 3 furgonetas de la Guardia Civil cargadas de agentes de élite enfilaban la calle hacia la puerta principal. La operación llevaba meses preparándose. La UCO, sobre informes cruzados de la causa Coldo, la trama que investigaba presuntos amaños en contratos de obra pública durante la pandemia, y los años posteriores, el nombre de Ábalos aparecía cada vez con más frecuencia. Sus dispositivos electrónicos, sus cuentas, sus desplazamientos, toda una arquitectura de movimientos que, según fuentes próximas a la investigación, apuntaba a una red coordinada entre el exministro, su exasesor Koldo García y figuras del entorno de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. El juez instructor del Tribunal Supremo había firmado la orden de registro la tarde del 9 de junio. El operativo se montó en silencio, sin filtraciones, sin avisos. Aquella era una de las señales más claras de que algo había cambiado. Durante años, las investigaciones contra figuras del aparato del Partido Socialista habían filtrado antes de llegar a destino. Esta vez no. Esta vez, la UCO se aseguró veces al día en miles de hogares españoles. Saca al perro. Pero aquella frase, en aquel contexto, en aquel momento exacto, con 3 agentes de la UCO recorriendo la casa habitación por habitación, levantaría las primeras sospechas de uno de los guardias civiles presentes en el operativo, porque cuando Anais se dirigió a la puerta principal con la correa del perro en la mano y el bolso al hombro, un agente se fijó en algo. Un detalle, algo que sobresalía bajo la sudadera, algo que no encajaba con la silueta natural del cuerpo. Y entonces la paró. Lo que ocurrió a continuación está recogido literalmente en el oficio firmado por la Guardia Civil y al que tuvo acceso el diario El Confidencial. Cito textualmente las palabras del informe. El agente nota que lleva algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, la agente realiza un caseo observando que oculta un disco duro. Fin de cita. 3 líneas. 4 frases. Y sin embargo, esas 4 Ábalos. Porque hay que entender lo que aquello significaba. Una mujer joven, en el domicilio de un exministro investigado por el Tribunal Supremo, en pleno registro judicial, intentando salir de la casa con un dispositivo de almacenamiento electrónico oculto bajo la ropa. Eso, en el lenguaje del Código Penal, tiene un nombre, y es presunta obstrucción a la justicia. Pero además, abre una pregunta mucho más inquietante. Si ese disco duro era tan importante como para intentar sacarlo escondido en plena llegada de la UCO, ¿qué contenía exactamente? ¿Y por qué alguien decidió, en cuestión de minutos, que sacarlo de la casa era prioritario, aunque el riesgo de ser descubierta fuera evidente? La versión que Anais ofrecería, días después, al diario El Confidencial, sería la siguiente: que el disco duro no era suyo, que ella no sabía qué contenía, que estaba en la casa porque era amiga de Ábalos y le ayudaba con tareas domésticas, y que aquella mañana, acción que ya no haría falta tener, porque ambos sabían exactamente lo que acababa de ocurrir. Pero ¿quién era realmente Anais? ¿Y qué hacía exactamente en aquella casa? Esa fue la pregunta que durante los días siguientes se hicieron en todas las redacciones de Madrid, y la respuesta empezó a llegar pieza a pieza. El Confidencial fue el primero en identificarla. Una mujer de 32 años, modelo según su propia presentación pública, con un perfil activo en redes sociales en el que publicaba fotografías. La propia Anais, en su única conversación con el diario, se definió como amiga del exministro. Aseguró que entre ellos no había nada más que una relación de amistad, y añadió aquellas 2 frases que han pasado a formar parte del relato de todo este caso: que ella le limpiaba la casa y que le sacaba al perro. Días más tarde, otros medios irían más lejos. Algunas publicaciones, citando fuentes próximas a su entorno profesional, sugerirían que la actividad de Anais en Internet excedía la de una mujer, que su nombre artístico circulaba en determinados círculos. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente por ella misma.
Y por respeto a la presunción de inocencia y a los límites del periodismo serio, este canal no entrará en detalles que no estén acreditados por fuentes judiciales o por la propia interesada. Pero lo que sí está documentado es el contenido del oficio policial. Y lo que sí está documentado es que aquella mañana intentó salir de la casa con un disco duro oculto bajo la ropa. Más adelante, semanas después del registro, otros medios publicaron capturas de presuntas conversaciones de WhatsApp, atribuidas al entorno del exministro. Conversaciones en las que supuestamente Ábalos y Anais intercambiaban mensajes en términos íntimos. Una de esas frases, recogida por el diario digital OK Diario, atribuía a Ábalos una expresión que, de ser auténtica, retrataría el tipo de relación que existía entre ambos. La frase, según OK Diario, decía: "Este tipo de material que la UCO podía esperar encontrar en aquellos 34 dispositivos, entonces el intento de sacar uno de ellos de la casa cobra sentido. No era un intento de proteger una intimidad personal, era, presuntamente, un intento de proteger una pieza concreta, una pieza que, por las razones que fueran, alguien consideró que no debía caer en manos de los investigadores". Y aquí es donde la pregunta se hace incómoda. ¿Quién decidió, en aquellos minutos exactos del registro, que ese disco duro debía salir de la casa? ¿Fue una decisión espontánea de Anais? ¿Fue una indicación de Ábalos cuando le dijo que sacara al perro? ¿O hubo presuntamente una conversación previa, en algún momento de aquella noche, en la que se acordó qué hacer si alguna vez la UCO llamaba al portero? No tenemos respuestas oficiales a estas preguntas. Pero lo que sí tenemos son los antecedentes. Y los antecedentes, en este caso, dibujan un patrón inquietante. Porque si algo ha caracterizado a los protagonistas, han intentado, presuntamente, hacer desaparecer pruebas, borrar mensajes, cambiar de teléfono, vaciar discos, reformatear ordenadores. Y este patrón no es una elucubración. Está recogido en los propios informes de la UCO que han ido llegando al Tribunal Supremo durante los últimos meses. Pero hay algo más. Y aquí entra el elemento que conecta directamente todo este caso con Pedro Sánchez. Según ha relatado la periodista Ketty Garat en su libro Todos los hombres de Sánchez, publicado por la editorial Deusto y avalado por el diario The Objective, el presidente del gobierno conocía la situación de Ábalos desde mucho antes de cesarlo. Concretamente, según el testimonio recogido en el libro Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno, habría comido con Sánchez en noviembre de 2020 y le habría informado de los problemas que afectaban al exministro: las prostitutas, el dinero opaco, las facturas. Volvamos a la mañana del 10 de junio. Mientras Anais era retenida en el salón con el disco duro precintado sobre la mesa, los agentes seguían su trabajo metódico por el resto del chalet. En la planta de arriba localizaron documentos, carpetas físicas, cuadernos manuscritos, libretas con anotaciones cruzadas y otros tantos dispositivos electrónicos. Cada uno de ellos fue inventariado, fotografiado, embolsado y precintado. La cadena de custodia, en este caso, se cuidó al máximo. La UCO sabía que cualquier error procedimental sería utilizado por la defensa para invalidar la prueba. Y por eso, durante aquellas 2 horas, no hubo ni una sola improvisación. Todo se hizo siguiendo el protocolo al milímetro. Cuando el operativo concluyó, las furgonetas salieron del chalet cargadas de cajas. Las furgonetas regresaron a la base de la UCO. Y allí empezó el trabajo verdaderamente importante: el análisis forense, porque si bien la imagen de los agentes saliendo con cajas fue la que dio la vuelta a España aquella noche en los telediarios, lo realmente decisivo iba a ocurrir en los meses siguientes, lejos de las cámaras en los laboratorios de informática forense, de la Guardia Civil. Allí, equipo por equipo, disco por disco, los técnicos empezaron a clonar el contenido de los 34 dispositivos, a descifrar archivos protegidos, a recuperar archivos eliminados y a cruzar la información con el resto de elementos de la causa Koldo. Lo que fueron encontrando, según ha ido publicando con cuentagotas la prensa española durante los meses siguientes, ha sido la pieza que faltaba para entender la magnitud real de la trama, porque aquellos dispositivos contenían presuntamente mucho más que las comunicaciones personales de un exministro. Contenían, según fuentes próximas a la investigación, una cartografía completa de los flujos económicos vinculados al entorno de Ábalos durante años, adjudicaciones, contactos, pagos y, lo más importante, presidenta de Andalucía, derrotada en sus pulsos contra Sánchez, mantiene su escaño en el Senado. Calla. Mariano Moreno Pavón, exgerente del partido en la época de los sobres y las facturas manipuladas, fue nombrado por el propio Sánchez presidente de una de las empresas mejor remuneradas de la SEPI, 240.000 euros anuales. Calla. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, cuyas conexiones con los gobiernos de Venezuela y otros regímenes han sido objeto de polémica durante años, sigue cobrando viajes pagados. Calla. El patrón es nítido. Y el patrón explica muchas cosas,
Explica por qué durante años nadie habló dentro del partido. Explica por qué la maquinaria funcionaba con la disciplina de una orquesta. Explica por qué cada vez que alguien empezaba a romper filas, la respuesta del aparato era inmediata. O lo silenciaban con un cargo, o lo silenciaban con una imputación. La lección, como en cualquier sistema de incentivos bien diseñado, dependía únicamente del tipo de incomodidad que ese individuo pudiera generar. Y por eso, aquella mañana de junio fue mucho más que un registro policial. Fue el momento en que el sistema se quedó sin tiempo para borrar. Por primera vez en años, alguien dentro del aparato del Partido Socialista no tuvo tiempo de avisar a Moncloa, no tuvo tiempo de cubrir el rastro digital. Solo le dio tiempo a decir 4 palabras a la mujer que estaba en su casa. Sal a pasear al perro. Y esas 4 palabras pueden acabar costándole el cargo a Pedro Sánchez, porque en aquel disco duro, según fuentes próximas a la investigación, no solo estaba el rastro de Ábalos, estaba presuntamente el rastro de quienes lo protegieron durante años. Y la UCO, según los últimos informes filtrados por la prensa española, sigue analizando archivo por archivo. Hoy, casi un año después de aquella mañana, José Luis Ábalos se sienta cada semana en el banquillo del Tribunal Supremo. Santos Cerdán ha dimitido de todos sus cargos orgánicos. Koldo García después del registro. ¿Y por qué su nombre podría volver a aparecer muy pronto en los juzgados? No te lo pierdas.